Ahí llegó Nico, último momento. Bueno, para esto que es la orientación abajo del agua, también va a ser sumamente importante, como les decía, prestar atención durante el briefing, pero ver cuando nos indican con el mapa de buceo todo lo que va a ser la zona donde se va a realizar la inmersión. ¿Sí? Interpretar ese mapa siempre es de muchísima utilidad para poder tener una buena orientación durante el buceo. Vamos a hablar un poco de solución de algunos inconvenientes que pueden llegar a darse abajo del agua. El primero de ellos, cansancio, por ahí el más común de todos, ¿sí? Esto lo podemos evitar siempre si mantenemos una buena condición física, si nos mantenemos entrenados, por eso nosotros damos clases de mantenimiento, justamente. Va a ser importante también controlar el ritmo respiratorio y los movimientos bajo el agua. Siempre una respiración lenta, profunda y continua, y movimientos que sean lentos y deliberados. ¿Sí? Recuerden siempre tratar de hacer la patada lo más lenta y amplia posible para que las aletas actúen y podamos desplazarnos de forma más confortable. Si nos llegamos a sentir cansados o agitados debajo del agua, recuerden, la recomendación es básica, detener toda actividad, avisarle al compañero y descansamos hasta recuperarnos. De esta manera vamos a poder continuar con la inmersión sin ningún tipo de problema. En superficie, si nos vemos involucrados por alguna corriente o algún factor ambiental que genere algún riesgo, pedimos ayuda. ¿Sí? Lo acabamos de ver, la señal de ayuda, agitando los brazos de un lado hacia el otro. De esta manera nos pueden quizás lanzar algo para volver a la embarcación, o se puede mover directamente la embarcación también. Cuanto a lo que es la pérdida del compañero, lo vamos a evitar siempre manteniéndonos cerca y atentos a nuestro compañero. Recuerden que esto es una regla de buceo que consiste en buscarlo durante 1 minuto de haberlo perdido, mirando arriba y abajo y girando 360 grados en el lugar. No es, uy, perdí a mi compañero, voy a volver hacia atrás a ver si lo encuentro. Lo más probable es que no lo encuentre si hago eso. Mejor siempre buscarlo en el lugar. Transcurrido el minuto, ascender a la superficie para encontrarnos arriba o tratar de rastrear las burbujas para tratar de ver bien por qué lugar va a emerger. Cuanto a lo que son enredos y enganches, los evitamos asegurando siempre todas las mangueras y accesorios bien pegados al cuerpo. Obviamente, contar con una herramienta cortante nos puede llegar a ayudar también en el caso de engancharnos o enredarnos, por ejemplo, con líneas o redes de pesca o con algas, si son muy largas. ¿Cuáles son los pasos a seguir si nos vemos involucrados en un inconveniente como esto? Primero tratamos de liberarnos lentamente, ¿sí? No desesperarse, esto siempre es lo más importante debajo del agua. Si es necesario, usamos la herramienta cortante o aguardamos la ayuda de nuestro compañero. En última instancia, si no son posibles las 3 opciones anteriores, vamos a sacarnos el equipo debajo del agua sin perder el regulador de la boca para poder liberarnos y luego volvernos a equipar. Cuanto al suministro de aire, vamos a evitar tener problemas con respecto a esto, estando al día con todas las habilidades para solucionar este tipo de inconvenientes. Tener presente la planificación en cuanto a la gestión del gas, ¿sí? Ser conservadores también. Por lo general, se estipula una presión de regreso, ¿sí? O una presión para comenzar el ascenso a la superficie. Depende de qué tipo de inmersión vayamos a practicar, de la profundidad a la cual nos vayamos a sumergir, pero no hacer caso omiso de eso. Si nos acercamos a esa presión de gas, de estar cerca de la reserva o cerca de la presión de regreso, avisamos al que esté guiando o al resto del grupo que nos estamos acercando a esa presión crítica, ¿sí?
Principalmente, la manera más sencilla de evitar inconvenientes con el suministro de aire es chequear el manómetro con frecuencia. La prioridad, si estamos en reserva, vamos a hacer un ascenso normal. Si ya no tenemos más aire o tenemos muy poco aire, hacemos la señal de que no tenemos aire a nuestro compañero para que nos brinde su fuente alternativa de aire, para compartir aire siguiendo el procedimiento adecuado. Vamos a ir ascendiendo a la superficie. Si nuestro compañero no está cerca y estamos a 9 metros de profundidad o menos, se practica el ascenso controlado de emergencia nadando. ¿Sí? Recuerden que en este caso se daba una última inspiración, se hacía la señal de que no tengo más aire, el brazo derecho hacia arriba, la tráquea hacia arriba, y vamos ascendiendo lentamente con el regulador en la boca y pronunciando un sonido continuo. ¿Sí? Por lo general se dice la vocal A, ¿para qué? Para que la vibración de las cuerdas vocales favorezca la eliminación de aire desde adentro de los pulmones. ¿Sí? En un caso extremo, ¿sí? En última instancia, si estamos a más de 10 metros de profundidad, nos quedamos sin aire, nuestro compañero no está cerca, se practica lo que es el ascenso boyante, que es la liberación del lastre, abrir los brazos, abrir las piernas para generar resistencia contra el agua y ascender emitiendo un sonido continuo. ¿Sí? Esto ya es una situación llevada muy, pero muy al extremo. En cuanto a lo que son problemas que pueden surgir con respecto al equipo, con respecto a las correas, ¿sí? Lo más probable o lo más frecuente es que no se ajusten correctamente antes de entrar al agua y durante el descenso. Y recuerden los que les mencionaba antes, que durante el descenso la presión comprime nuestro equipo, sobre todo los trajes, y es necesario ajustarse el equipo de buceo y el cinturón del lastre. Con respecto a lo que es la correa del tanque, a veces se puede llegar a ajustar defectuosamente, y al humedecerse la correa cede un poco el entramado y el tanque puede caer. ¿Sí? Va a quedar colgando, no es que van a perder todo el equipo de buceo y los reguladores, porque vienen con una tira de seguridad, los chalecos compensadores. En este caso podemos solicitar la ayuda a nuestro compañero, ¿sí? O mismo nuestro compañero nos va a avisar que tenemos el tanque colgando y él lo puede llegar a ajustar, o en todo caso también podemos llegar a ajustarlo nosotros, quitando la manga izquierda del BCD. Recuerden que por la derecha va a venir el regulador, se gira el equipo y se ajusta tranquilamente. Cuanto al chaleco, ¿sí? Puede llegar a haber inconvenientes de inflado de forma automática, sin presionar el botón de inflado. El chaleco, esto en general es porque entra algo de contaminación a las válvulas, algún granito de arena, y el chaleco comienza a inflarse solo muy lentamente. En ese caso vamos a estar sintiendo continuamente que nos volvemos positivos, que tenemos que estar vaciando el chaleco. Lo que se recomienda hacer es desconectar el acople rápido debajo del agua, inflar oralmente o manejar oralmente el inflado del chaleco. A veces sucede que las válvulas, que son a rosca, quedan desajustadas y el chaleco pierde aire continuamente por ahí. ¿Sí? Obviamente, en estos casos lo que hay que tratar de hacer es ajustarla debajo del agua, intentar alcanzarla o para ajustarlo bien y que deje de perder aire, o solicitar la ayuda del compañero para que lo ajuste, porque a veces están sobre nuestra espalda y es un poco complicado llegar. En cuanto al lastre, puede suceder que la hebilla no cierre correctamente o los dientes de la hebilla no muerdan bien el cinturón. En este caso lo que hay que hacer es comprobarlo en superficie, si podemos tironear un poquito de lo que es el cinturón y ver el que no camine, ¿sí? Y lo que se hace es cambiar ese cinturón, porque esto puede generar un riesgo eventual de la pérdida del lastre debajo del agua, lo cual nos va a generar una flotabilidad sumamente positiva y riesgo de un ascenso descontrolado a la superficie. En cuanto a lo que sería una pérdida eventual del lastre, lo que debemos hacer es tratar de vaciar lo antes posible el BCD completamente, abrir brazos y piernas, lo que se llama posición estrella, y también emitir un sonido constante, porque vamos a sentir que nos vamos a volver positivos, sobre todo si estamos buceando en aguas frías y tenemos un traje muy grueso o un traje seco. Con respecto al regulador en sí,
si llega a entrar en flujo continuo y sale continuamente aire de nuestro regulador, recuerden que la manera de sobrellevar este inconveniente es respirar con la boquilla parcialmente en la boca, inclinar la cabeza para evitar las burbujas de aire sobre nuestra vista o sobre nuestra máscara, y se coloca la lengua contra el paladar. De esta manera evitamos que nos salpique las burbujas agua y que la podamos llegar a tragar. Obviamente esto lo vamos a hacer solamente para realizar el ascenso, no va a tener mucha autonomía un regulador en flujo continuo. Tenemos que chequear también qué aire disponible podemos tener en el tanque por si llega a ser necesario pedir la fuente alternativa al compañero. Chicos, les pido porfa que silencien los micrófonos que escucho acá de fondo. María, ¿estás por ahí? Ahí está, gracias. Bien, como les decía, lo más común y frecuente que puede llegar a pasar con un regulador, sobre todo alquilado, es que le falten los mordillos a la boquilla. Chequéenlo previamente para evitar renegar continuamente y evitar que se nos pueda llegar a salir el regulador de la boca durante el buceo. Bien, vamos a tocar un poco el tema de tiempo de fondo y uso del ordenador de buceo. ¿Sí? Por ahí para los que todavía no están del todo familiarizados con el uso del ordenador o todavía no cuentan con su ordenador y puedan conocer un poco más. ¿Sí? La recomendación general siempre es planificar conservadoramente, ¿sí?, los tiempos de buceo para dejar un margen holgado respecto a los límites de no descompresión. De esta manera, si llega a surgir algún imprevisto durante la inmersión, tener un margen extra de tiempo y evitar exceder los límites y por consiguiente tener que hacer parada descompresiva. Recuerden, el ordenador va a ser de uso personal. Siempre debemos leer el manual de instrucciones previo a usarlo, saber interpretar las alertas y configurarlo adecuadamente. ¿Sí? Por lo general uno puede ir configurando las alertas a su gusto, tanto de profundidad como de lo que son los límites de no descompresión, de velocidad de ascenso a la superficie. Por otra parte, otra cosa importante es el factor de conservación, qué tan conservadoras las queremos a la computadora de buceo. Esto básicamente se va a fundar en lo que son los factores de predisposición hacia la enfermedad por la descompresión que uno puede llegar a presentar. Entonces, uno lo configura a su gusto o según sus factores de predisposición. Recordar siempre chequear el nivel de batería antes de bucear. Hay computadoras que cuando uno las enciende ya nos dice si están bien de batería o si están bajas de batería. Debemos siempre controlar que esté configurado para la mezcla y el entorno en el que se bucee, para el modo de buceo también. La mayoría de las computadoras se pueden usar solo en modo de instrumental, que nos va a decir la profundidad. Se puede configurar para buceo en apnea, se puede configurar para buceos con aire, se puede configurar para buceos con aire enriquecido. Hablo de los modelos básicos que son todos más o menos parecidos en cuanto a modos. Durante el buceo es importantísimo prestarle atención a la computadora de buceo, controlarla con frecuencia y saber interpretar correctamente cada una de las alertas que nos puede llegar a estar indicando. ¿Sí? Porque de nada nos va a servir una computadora si uno no sabe interpretarla. ¿Sí? Siempre tratar de hacerle caso al ordenador más restrictivo o la lectura más conservadora. De repente, si el ordenador de nuestro compañero indica que queda poco tiempo de fondo, que nos acercamos al límite de no descompresión, listo, comenzamos a reducir la profundidad para que vaya ampliando un poco más esos tiempos y alejarnos de los límites. Recuerden, nunca debemos resetear los ordenadores entre inmersiones, porque vamos a perder todos los datos de nitrógeno residual que lleva cargados. Entonces, si queremos hacer una siguiente inmersión, perdemos eso y esto va a afectar a la seguridad, porque si lo reseteamos va a comenzar de cero, como si no hubiera nitrógeno disuelto en nuestro cuerpo. Esto pasa muchas veces con algunos modelos que se utilizan también para renta, para alquiler, en centros de buceo. Entonces, si uno recibe un ordenador
que ya fue utilizado unas horas antes, sí o sí lo tenemos que resetear para no entrar a bucear con el nitrógeno residual de otro buceador. En cuanto a lo que es el ascenso y la parada de seguridad, también vamos a seguir 5 pasos para ascender. Primero una señal, después vamos a chequear el ordenador o el tiempo de buceo para estar seguros de no estar excediendo los límites y de que no haya que hacer ninguna parada de descompresión. Muchas veces también los ordenadores nos sugieren paradas profundas. Los que no lo saben, durante el curso avanzado se aprende esto, que es una parada que por lo general se hace a la mitad de la profundidad máxima de nuestro buceo. Por lo tanto, si uno omite esta parada profunda, por lo general nos penaliza durante la parada de seguridad y nos pide una parada de seguridad más extendida. Después de chequear el ordenador, levantamos el brazo derecho, recuerden, elevamos la tráquea con nuestra mano izquierda también, para poder ir desinflando el BCD a medida que ascendemos. Ahora, importante, ir desinflándolo de a poco, de manera progresiva. No se desinfla todo de golpe el BCD, porque esto puede llevar a que adoptemos una flotabilidad sumamente negativa y comencemos a irnos para abajo. Y esto a veces afecta al buceador generando una situación de desesperación y de mucho estrés debajo del agua. Por lo tanto, debemos tratar de evitarlo. Mientras ascendemos, vamos a ir mirando hacia arriba y alrededor, nadando muy lentamente. Estos son los 5 pasos que se recomienda seguir para ascender. Recuerden, como regla sumamente importante, importantísima, nunca tenemos que retener aire en los pulmones durante el ascenso, porque eso puede llegar a generar riesgo severo de barotrauma. Respetar la velocidad de ascenso de las tablas o de las computadoras. La mayoría de las computadoras va a emitir alguna alarma si estamos ascendiendo muy rápido. Recuerden que si ascendemos rápido también va a haber riesgo de bloqueo inverso en los oídos o en cualquier otro espacio aéreo de nuestro cuerpo. Si sucede, si sentimos molestias durante el ascenso, lo que tenemos que hacer es detenernos primero, avisarle al compañero y descender un poco junto a nuestro compañero hasta sentir alivio. Una vez que sentimos alivio, podemos retomar el ascenso sin ningún problema. Con respecto a la parada de seguridad, siempre la vamos a hacer durante el tiempo exacto que indique el ordenador o las tablas. Tenemos que procurar no variar la profundidad durante la parada. Sí, si contamos con un cabo es mucho más sencillo, porque uno se sostiene del cabo y espera que pase el tiempo. Si no contamos con cabo, tenemos que controlar perfectamente la flotabilidad, prestando atención a que no fluctúe la profundidad, sobre todo si no tenemos referencias visuales. Sí, si lo hacemos en el medio del mar, flotabilidad neutra y atención al ordenador para no variar la profundidad. Restringir al mínimo la actividad es importante durante la parada de seguridad. Recuerden que va a ser un momento donde el cuerpo va a estar liberándose del exceso de nitrógeno, y no omitirla nunca luego de inmersiones a 30 metros o más profundidad, o si salimos cerca de los límites de no descompresión. Recuerden, siempre debemos bucear de manera conservadora para reducir los riesgos. ¿Sí? Es una premisa muy, pero muy importante. Durante el ascenso debemos permanecer atentos a los sonidos del motor de embarcaciones. Si escuchamos que puede haber un sonido de alguna embarcación, esperamos a que se alejen para finalizar el ascenso, ¿sí? O en muchos lugares es reglamentario lanzar la boya marcadora de superficie, la salchicha, si hay mucho tránsito de embarcaciones. Por lo general se lo lanza durante la parada de seguridad. En cuanto a lo que es ya el regreso a la superficie y la salida del agua, primero que nada, al llegar a la superficie, flotabilidad positiva. Segundo lugar, señal de OK a embarcación o costa, ¿sí? Para que se queden tranquilos de que está todo bien. Permanecer con la máscara colocada, el regulador o snorkel también colocados. Si se llega a salir lejos del barco o de la costa, vamos a utilizar algún dispositivo de señalización visual o auditivo. Sí, la salchicha es una muy buena opción. Recuerden que también debemos contar con algún elemento de señalización auditivo, como son los silbatos de buceo. Si vamos a salir por la costa, siempre elegir la mejor zona, donde no haya obstáculos, donde no haya riesgo de golpearnos o rasparnos con los arrecifes, con las rocas, tratando de evitar el oleaje también. En embarcaciones grandes, la salida por lo general se hace por escalera,
con lo cual lo más sencillo es quitarnos las aletas y subir. ¿Sí? Si es muy pesado el equipo, lo que vamos a hacer es sacarnos primero el cinturón de lastre o los lastres, ¿sí? Luego nos sacamos el equipo y por último nos sacamos las aletas para poder ascender. Si es necesario desequiparse completamente para salir del agua, por ejemplo en una embarcación muy pequeña, primero vamos a alcanzar los accesorios que puedan llegar a ser frágiles, en segundo lugar el lastre y luego el equipo autónomo. Debemos permanecer con el equipo básico colocado siempre hasta el momento de salir del agua. ¿Por qué? Porque me llega a alejar de la embarcación o de la costa una ola, una corriente, con el equipo básico voy a poder regresar fácilmente, ¿sí? Evitando de repente que el agua ingrese por mi boca, así es que cuento con el snorkel, con una propulsión mucho más eficiente si cuento con las aletas colocadas. En cuanto al intervalo en superficie, ya para ir terminando la clase, recuerden que la parte más importante del intervalo en superficie es liberar nitrógeno entre una inmersión y la siguiente. Lo vamos a utilizar también para descansar, por lo tanto vamos a tratar de evitar hacer esfuerzo excesivo, vamos a aprovechar para rehidratarnos, ¿sí? Para recuperar calor corporal si vamos a bucear en aguas muy, muy frías. ¿Sí? Es importantísimo el intervalo en superficie porque nos permite recuperar calor. Se suele aprovechar también para comer algo liviano y nutritivo. La fruta es sumamente recomendable porque además de alimentarnos nos hidrata y tiene muchas vitaminas. También nos sirve para revisar la planificación de la siguiente inmersión. ¿Sí? Acá les dejé, para los que no conocen demasiado, por ejemplo, la imagen de una computadora de buceo en modo plan, después de hacer alguna inmersión de acuerdo al nitrógeno, colocando la profundidad. Ya la computadora sola nos va a ir diciendo cuánto tiempo de buceo nos permite según va avanzando el intervalo en superficie. Obviamente, cuanto más extendido sea el intervalo en superficie, nos va a ir sumando más tiempo para la siguiente inmersión. En este caso, bueno, es una computadora que está configurada para bucear con nitrox 32%, fíjense que a 27 metros de profundidad, da como tiempo máximo de buceo o tiempo de no descompresión unos 30 minutos. Recuerden que no debemos practicar buceo en apnea, tampoco después de haber realizado una inmersión con equipo autónomo, y obviamente vamos a ir preparando todo para el siguiente buceo. Bueno, esto fue todo hasta acá. Como conclusión, la mejor manera de poder ir naturalizando todo esto que estamos aprendiendo y repasando es buceando, así que bueno, estamos todos bastante ansiosos de que podamos volver pronto a la actividad. Así que bueno, espero que les haya gustado el taller, chicos, que les sirva sobre todo. ¿Sí? Desde acá, los tres, les agradecemos muchísimo por haber participado. Así que bueno, ya pueden desbloquear los micrófonos y abrir las cámaras si quieren, así pueden hacer las preguntas que tengan. O hice dos preguntas yo por chat. Ahí, a ver, cuando hay corriente, es lo que decía Gaby, si estamos ascendiendo por un cabo, nada, nos sujetamos por el cabo, o si es un buceo con corriente, que ya lo arreglamos con embarcación, etcétera, etcétera, lo que hacemos es justamente inflar la salchicha y hacemos parada, etcétera, y nos va llevando la corriente, y ya la embarcación se acerca y te recoge y listo. No quiero bucear. Con eco. Lo que pasa es que no debe tener auriculares, está abierto, sin micrófono y auricular, usa el de la computadora. Sí, seguramente sea por eso. No, lo que pasa es que desbloqueo el audio de una compu y está conectado el audio de la otra compu que tengo acá al lado. Ah, no sé qué, para ver. Los que tienen plata pueden darse ese lujo. A la vez está conectado a la tele, entonces tengo un lío impresionante, ¿ves? Estoy acá, estoy ahí. Está conectado a todo, a la Matrix, a la tele, al satélite, a la computadora, al celular. Y un quilombo, no conecté el celular porque, bueno, no sé, por las dudas. Bueno, yo no conecté la máquina de videojuego, así que venía a conectármela. Sí, la otra pregunta, Luisito, que dice, ¿se Sí. intenta alcanzar el lastre o se lo deja ir? Sí. ¿En qué contexto? Se te soltó el lastre, ¿viste? Claro, se te cuando aflojó corres. y se te soltó. ¿Qué es preferible? ¿Intentar alcanzarlo o mandarlo a pérdida?
Avisale a Diego, Diego te lo va a buscar. Mirá, Luigi, si estás abajo del agua y perdés el lastre accidentalmente, la verdad te va a costar muchísimo poder bajar para volver a recuperarlo. Sobre todo si usamos algún tipo de traje de neopren, que es lo más común, si en muy pocos lugares no se usa traje y se usa alguna remerita térmica, ya con la misma respiración te volvés positivo, así que te va a ser prácticamente imposible poder recuperarlo. Entonces lo que se suele hacer es tratar de reducir la velocidad de ascenso, porque solo el agua te va a ir sacando para afuera. Ahora, si estás en superficie, de repente sentís que se te soltó el lastre, lo estás tratando de agarrar, lo que se suele hacer es tratar de ponerse boca arriba y llevárselo al centro del pecho para volver a colocárselo. Ahora, si te pesa muchísimo y no lo podés sujetar más, se te suelta, nada, se cayó, no lo vas a poder ir a buscar, lo vas a tener que ir a buscar a otro. Bien. Diego, o sea, doy fe, es un tema personal. Diego es el especialista para recuperar lastres. ¿Sí? Me Tiene recuperó que dar un chaleco, creo que era de Diego para el lastre, alguna riñonera, no me acuerdo qué era para el lastre. Un cinturón con bolsillos, me parece, Eso. que te estaba reservando. Sí, lo tiene Nico. En la casa. ¿Diego A o Diego B habla? No, porque uno es Flor. Sí, bueno, sale el audio por lo de Flor. Ah, claro, le Está salió hablando la de barba a Nico, Flor. junto con el resto de los equipos. Decirle que se afeite a Flor. Está acá. Afeitate, Flor. Le manda saludos a Villa, que está. Pobre, le da vergüenza que la vean junto a vos. Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado de este taller. Después, si se llegaron a perder alguna clase, alguna parte de la clase, perdón, yo la subo a YouTube y les paso el link, pídanmelo si quieren, igual si no se los mando por difusión, así lo pueden tener todos. Sí, yo me perdí una parte. Dale, mañana Muy seguramente bien. ya la esté subiendo. Mañana será otro día. Exactamente. Bueno, ahora falta decir, ¿cuándo vamos a bucear? Bueno. Esperemos que sea lo más pronto posible. ¿Qué decías, Dani? Perdón. No, que nada, ya me pone nervioso plantear estas cosas, así que me retiro. A mí ya se me está secando la piel de no bucear. Estamos vivos. Exacto. Bueno, chicos, que tengan todos una cena deliciosa y buenas noches. Chao, Chao, suerte. chao, gracias por haber participado.